Tiene ahora la palabra el diputado Alejandro Vilca. Sí, señor presidente, esta cuestión de privilegio es contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y la vicepresidenta Villarroel, porque no se pronunciaron hasta este momento sobre lo que fue el intento golpista en Bolivia. Nos parece grave esta situación, ya que las noticias recorrieron el mundo. Uno podía ver cómo el comandante general del Ejército, Juan Manuel Zúñiga, junto a destacamentos militares, avanzaban en la Plaza Murillo para después ir sobre la Casa de Gobierno, entre ellos con tanquetas fuertemente armados, despejando a todo aquel que estaba en la plaza, con balas de goma, gases. Entre las exigencias de este grupo militar, curiosamente, pedía un cambio de gabinete, la libertad de los presos políticos, militares, que habían sido detenidos en el golpe del 2019, pero también de otros partícipes, como el señor Camacho, la expresidenta Añez, presidenta golpista de facto. Pero nos parece grave porque uno no puede estar alejado de definiciones como esta. Quizá el presidente Milei estaba de viaje, acostumbrado, parece que de viaje de egresados permanentemente, él que está siempre en las redes sociales, que no se haya pronunciado hasta el momento por esta situación. Recién lo hizo la Cancillería una vez que fue frustrado este golpe, que los militares volvieron a los destacamentos. Pero nos parece grave, ¿no? Porque esta situación, que realmente tiene una gravedad internacional, y justamente muchos acá hablan sobre la política exterior del gobierno nacional, justamente muchos de los que se reúnen con Javier Milei, como esos sectores de ultraderecha, Vox en España, en Italia, Meloni, Bolsonaro y otros tantos, no se pronunciaron tampoco por el golpe, al contrario. Pero estos hechos, como los golpes militares, no son ajenos a Latinoamérica. Hemos visto montones de golpes en Honduras, Brasil, hace poco también en Perú, en Bolivia otra vez. Pero estos mismos actores que hoy se han negado a pronunciarse, amigos del presidente Milei, incluso dieron la venia a estos golpes. Entonces nos parece de una gravedad. ¿Pero esto tiene alguna lógica? Sí, tiene una lógica. El negacionismo de los 30.000 desaparecidos, tratar de ver golpes de Estado por todos lados, pero el presidente no se pronuncia por este golpe. Tener ministras que colaboraron y aportaron con pertrechos en el golpe del 2019, durante el gobierno de Macri, al golpe en Bolivia. ¿No le parece grave esto? Entonces, para nosotros, tiene una lógica. Por eso, esta ministra es la misma que reprime al pueblo trabajador acá afuera, son los que le quitan derechos más a los trabajadores, los que quieren entregar nuestros recursos. Pero bueno, en estas situaciones de golpe se repiten tres aspectos. Uno, un pueblo pobre, recursos estratégicos importantes y también grandes negocios. ¿Y esto por qué lo digo? Porque son los intereses imperialistas puestos en los ojos sobre Bolivia, pero también sobre el norte de Argentina, sobre el norte de Chile. Recordamos a la generala del Ejército Sur, Laura Richardson, sobre el Triángulo del Litio. Esos son los verdaderos intereses que juegan en Sudamérica y en estos golpes. Por eso, desde el Frente de Izquierda, rechazamos todo intento de golpe. Por eso queremos ser enfáticos en esto, porque entendemos que la única forma de enfrentar a la derecha y a los golpistas es con la movilización del pueblo trabajador, para que sea la agenda de los explotados que esté por delante y que se imponga antes que las políticas de la derecha se impongan de forma antidemocrática mediante esta metodología. Por eso, desde el Frente de Izquierda, repudiamos el intento de golpe y abrazamos al hermano país de Bolivia. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, diputado Alejandro Vilca. Tiene la palabra ahora el diputado Ernesto Alí.
Gracias, señor presidente. La cuestión de privilegio que vengo a plantear es contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El 12 de junio, la mayoría de nosotros estaba laburando en las comisiones, cumpliendo la función que nos dio el pueblo, y en el caso particular nuestro, un grupo de jubilados y de docentes nos invitó a que bajáramos a cantar el himno a las 13 horas. Y así lo hicimos. Accedimos, contentos, ante una manifestación popular multitudinaria que pocos reflejaron. Cuando llegamos al frente del Congreso, bien al frente del Congreso avanzó la Prefectura Naval Argentina y sin mediar ningún tipo de palabras, mucho menos confrontaciones o agresiones que tampoco lo hubiesen justificado, fuimos directamente agredidos por orden directa de estos dos personajes siniestros de nuestra historia argentina. Directo. Fue un plan estratégico para que a partir de ahí una manifestación que era absolutamente pacífica, ordenada, era una manifestación en contra de la ley que entrega la República Argentina a los capitales extranjeros, se pasara a hablar de la represión y no de lo que estaba pasando en el Senado, del escándalo que fue el Senado, del escándalo que pasó en el Senado. Todos sabemos que ya ha superado, me parece, ampliamente a la ley Banelco. Esta ley supera a la Banelco ampliamente y lamentablemente. ¿Y sabe por qué la supera? Porque no le cierra por ningún lado, ni siquiera los que la votan a favor. Yo me he cansado de pedirle al gobernador de mi provincia y a los legisladores que representan a mi provincia conmigo, que me digan un artículo, un solo artículo, pero que no sea el chamullo de darle las herramientas al presidente para que tenga gobernabilidad, que me digan un artículo en concreto que beneficie a un ciudadano o a 10 ciudadanos o a los 500.000 ciudadanos de la provincia de San Luis. Jamás lo pudieron hacer porque no existe. El presidente dice que es un topo que se mete en el Estado para destruirlo, porque odia el Estado del cual es el jefe, es él. Pero destruye el estado de salud, destruye el estado de la producción, destruye el estado de la educación, destruye el estado de la generación de puestos de trabajo, destruye el estado de las pymes, pero lo que no destruye y agiganta es el estado de represión, que a ese sí lo tienen en perfecto estado, inclusive no tan solo que no lo mantienen, sino que lo mejoran. El Papa Francisco, cuando era cardenal Bergoglio, en definitiva, tenía un axioma que decía, o que dice, que la realidad es superior a las ideas. Mire, el presidente a nosotros nos ha dicho rata, terrorista, golpista, degenerado fiscal, corrupto. Creo que ya no le queda epítetos. Yo le podría contestar en el mismo sentido, pero voy a tomar el axioma de la entonces cardenal Bergoglio y le voy a decir con muchísimo respeto, pero con muchísima humildad y sin soberbia, que se pongan a trabajar por la Argentina. Este gobierno ya tiene pasado. Y no es verdad que el Congreso le ha negado las leyes. Ustedes mismos, el oficialismo, se ha encargado de no poder sacarlas, porque ya no saben cómo inventar la compra y venta de voluntades que ha quedado totalmente plasmada en la Cámara del Senado. Pónganse a trabajar por el bien de la Argentina. ¿Qué va a saber Sturzenegger y qué va a saber Caputo de la realidad que vivimos en el interior si no lo conocen? Nadie ama lo que no conoce. Entonces salgan. El presidente cada vez que sale lo hace por Ezeiza. Yo le pido que salga por Aeroparque Jorge Newbery
una vez por semana, por lo menos, para que tome contacto con la realidad de nuestra Argentina, profunda y dolorosa. Le pido y lo insto en esta cuestión de privilegios contra el presidente Milei, contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que también hace lo mismo en el mismo sentido el gobernador de mi provincia, no reprimiendo, sino utilizando los medios públicos para perseguirnos con fondos estatales, que cesen en esa actitud y que se pongan a laburar, que se pongan a trabajar y a gestionar, porque la Argentina es posible. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Ernesto Alí. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento. Tiene ahora la palabra la diputada Mónica Leticia Slothauer. Buenas tardes a todos los presentes, señor presidente. Desde la bancada de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, solicitamos la cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo y la ministra de Seguridad, la señora Bullrich. Se trata de denunciar y de repudiar los hechos y de sumarnos al repudio de esta Cámara contra los hechos ocurridos el 12 de junio en el ataque a una concentración pacífica que había aquí enfrente en la Plaza de Congreso. Estamos claros que del tamaño del ataque es el miedo de los funcionarios, sin duda, a un pueblo y a trabajadores que no van a cesar en su reclamo. Contabilizó la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de la provincia de Buenos Aires 638 heridos, 30 con traumatismo de cráneo, 35 detenidos, gases, tonfas, camiones hidrantes y otra vez las balas de goma apuntando a los ojos de los participantes. Una práctica que no tiene más que la intención de maximizar los daños para los que estamos en la calle. Una práctica que ya conocimos en Jujuy hace años, pero que repite el ejército pinochetista en Chile y los sionistas contra los niños en la invasión a Gaza. Estamos acá pidiendo y reclamando que se gestione desde esta Cámara la libertad de los 5 detenidos que todavía quedan, que no tienen ninguna prueba que hayan sido sediciosos, ni que hayan sido terroristas, ni que tengan un complot de un golpe de Estado. Queremos la libertad de Patricia Calarco, de David Sica, de Cristian Valiente, de Roberto Cruz Gómez y de Facundo Gómez. Todos ellos tienen que estar ya en sus hogares y a todas las fuerzas democráticas les solicitamos, pujemos juntos por su libertad. Dice la señora Bullrich que tuvo de gasto 130.000 millones de pesos. También dijo que tuvo en la primera manifestación 60.000 millones de pesos. Y tuvo también 40.000 millones en otra y tuvo 134.000 millones de pesos cuando reclamaban por la comida a los piqueteros y a la que todavía no se la entregaron. Todos esos millones de pesos para intentar callarnos la boca a los miles que en todas las provincias manifestamos contra esta ley que vamos a seguir debatiendo más hoy. Pero no hay un solo peso para combatir la red de tratas que se lleva nuevamente hoy uno de nuestros chicos de la familia, el niño Noam. Para combatir esas mafias, para ahí no hay plata, pero para combatir un pueblo y su derecho legítimo a reclamar, sí lo hay. Así que hacemos responsable a los 2 funcionarios de todos los gastos, de los males morales y de la vergüenza que constituye para nuestro país aparecer en todos los noticieros como un país donde no se respetan los derechos humanos. Y por último, repudiamos, como muchos lo dijeron acá, esto de que hay un complot entre los vendedores, los trabajadores, las asambleas, los vecinos y también los que viven en la calle. Un complot golpista o de terroristas. Terroristas, señores, terroristas los que están en el gobierno y aman ser los topos que vienen a destruir los derechos que da un Estado a los más vulnerables. Terroristas y golpistas son los que saludaron el intento de golpe de Bolsonaro cuando no aceptaba su derrota. Terroristas los que se abrazan con el presidente de Israel, que está haciendo un verdadero genocidio e infanticidio sobre las tierras palestinas. Terroristas y violentos son los infiltrados, que a eso sí no los encontraron a pesar de todas las pruebas que había del incendio y de todos los hechos que habían ocurrido. Por último, para que quede claro, a los que siembran vientos van a cosechar tempestades,
Porque somos parte de un pueblo que hace 40 años lucha contra todos los gobiernos que han querido recortarnos nuestros derechos. Tenemos muertos y vamos a seguir poniéndole el pecho. Y vamos a reclamar acá nuevamente contra el plan motosierra de Milei, contra esta ley bases, por terminar con ese protocolo maldito y por la libertad de todos los presos. Y una vez más, por justicia para Costecchi y Santillán y cárcel a los responsables políticos de esas muertes. Nada más. Gracias, diputada Mónica Schlothauer. La cuestión de privilegio planteada será remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento. Tiene ahora la palabra el diputado Carlos Cisneros. Gracias, presidente. Es para plantear una cuestión de privilegio contra el presidente de esta casa, contra el doctor Martín Menem. Yo creo que tiene que tener conciencia de que ha sido electo en forma unánime por todo este cuerpo. No actuar como un delegado del Poder Ejecutivo. Es lamentable que ante la represión que ha sufrido un conjunto de colegas diputados el día 12 de junio no se haya expresado ni en forma pública ni en forma privada con ninguno de los diputados afectados y reprimidos. También vale hacer mención que es raro que se ha criticado mucho a Bullrich, pero también habría que citarla, que dé explicaciones a esta Cámara por todas las torpezas que viene cometiendo. Este buquelismo de segunda calidad que trata de emplear la ministra no va a llevar a buen puerto. La cuestión de privilegio con el presidente es porque no defiende. Yo no digo, a ver, para que se entienda, él no fue votado en la fórmula, en el voto con el presidente Milei. La que está en el voto es la presidenta del Senado. Y acá hay una suerte de permisismo para que se ataque al conjunto de la Cámara de Diputados, sobre todo hay en dos oportunidades, cuando se tratan del aumento salarial de las dietas de los diputados. Hace quedar a este cuerpo como que fuéramos una caterva de busca, que el único objetivo que tienen los diputados cuando vienen del interior y de todo el país a generar política y leyes que ayuden a la gente es el aumento de la dieta. Lo ha hecho en dos oportunidades, una vez cuando hizo un aumento conjunto con la presidenta del Senado y después volvió sobre sus pasos como diciendo, me piden los diputados. Y yo no tengo conocimiento, por lo menos de mi bloque, que haya ningún diputado ha ido a pedirle aumento al presidente de la Cámara, Martín Menem. O sea, si quiere actuar como delegado de este cuerpo, que actúe bien. En el segundo aumento también, y nos refrega por la cara todo, como diciendo, yo dono mi sueldo. Yo no cobro mi sueldo tampoco, pero no ando haciendo política con eso. Me parece política de baja estofa, porque eso es antipolítica, no es política. Además, no todos tienen la suerte de haber nacido en cunita de oro para cobrar la dieta y sortearla. Entonces, creo que hay un montón de cosas que no están. Otra cosa que nos pone en evidencia como que este cuerpo ha hecho un gran ahorro, dice, esto está publicado en las redes sociales del presidente Menem. En 6 meses de su gestión, 80% menos de personal contratado, comparado con otros presidentes de la Cámara, vuelos, 12.336 pasajes menos. Yo nunca viajé en un avión con un pasaje de la Cámara. Eliminación del acceso VIP a los aeropuertos, eliminación de pasajes para los diputados, mandato cumplido. Eso es nuevo, eso yo no sabía que existía. Control biométrico, bueno, y en algunos casos se persiguen a trabajadores de acuerdo a la ideología que tengan. Diputado TV se dio de baja un contrato por alquiler de $67.500 mensuales, que lleva devengado $3 millones. Un ahorro total de 25.546 millones de pesos. Ahorro en gastos corrientes de 9.256 millones de pesos. Ahorro de gastos en personal, 15.920 millones de pesos.
venta de 44 autos oficiales, 370 millones de pesos. Y se eliminaron, como gran mérito, 78 cargos jerárquicos de la Cámara de Diputados. Quisiéramos saber quién lo controla, el presidente Menem, y a dónde va a ir destinado todo este ahorro que se ha hecho en la Cámara. Nada más, presidente. Muchas gracias, diputado Carlos Cisneros. Tiene la palabra ahora el diputado Aldo Leiva. Gracias, presidente. Realmente me pregunto muchas veces, y a mí no me gustan las cuestiones de privilegio, porque si en verdad la Comisión de Asuntos Constitucionales trabajara con cada expediente que se gira, la verdad que no le daría el tiempo del mundo para tratar todos los temas que se giran a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero bueno, tampoco no nos queda a veces otro camino que utilizar esta herramienta y bueno, yo la voy a utilizar y esta cuestión de privilegio es para el presidente de la Nación, que desde el primer día de asunción se caracterizó por faltarle el respeto a este Congreso, se caracterizó por, allá cuando debatimos en febrero, por tratar de ratas inmundas a diputados, diputadas de todo el país, generando scratch en las redes sociales y con el paso del tiempo, evidentemente hay cuestiones que le dio resultados, porque hoy muchos de esos escrachados están felices y contentos de votar esto que se va a votar y que sin ninguna duda tienen los números para poder hacerlo. Esta ley que verdaderamente sería escandalosa si no hubiese sido por la protección mediática que existe sobre la misma. Hubo un tiempo que se llamó Ley Vanelco, allá por el 2000, 2001, 2002, que generó toda una crisis institucional. Y yo me pregunto si le caerá bien ahora alguno de estos nombres. Voto Yacyretá por la traición de Camau Espínola en el Senado de la Nación, o voto Salto Grande por la traición de Cuider a los ciudadanos de Entre Ríos, o voto UNESCO de la senadora que canjeó su banca para ir a un exilio dorado a la UNESCO, o a lo mejor también le cae bien esta denominación, voto colaboracionista, que indudablemente son los que van a tener a partir de hoy cuando se apruebe este verdadero engendro que estamos debatiendo y que durante todos estos meses ha tenido la complicidad de los mal llamados dialoguistas. Dialoguistas que, en definitiva, uno los escucha hacer grandes discursos y a la hora de la verdad terminan acompañando sin ningún tipo de inconveniente todas estas barbaridades que no tiene una sola coma, un solo ítem que favorezca a la mayoría del pueblo argentino. Hace unos minutos, la verdad que escuché al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, en principio pensé, porque no lo vi cuando empezó a hablar, dije, es Adorni que está informando acá la agenda del presidente. Y después dije, no puede ser, me pareció que era el que le llevaba la valija a Milei, porque en verdad no nos explicó absolutamente nada en qué favorece todo estas vacaciones que se toma el presidente. Y después llegué a la conclusión que no me sorprende porque el actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, claro, viene de ser el que aplaudía las vacaciones de Mauricio Macri y ahora está muy contento con que Milei siga ese raíz de vacaciones. Entonces me parece que debiéramos crear la Comisión de Guía Turístico y en lugar de ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo designemos presidente de la Comisión de Guía Turístico del presidente Milei. Me parece que eso es lo que realmente le vendría bien
a quien hizo la defensa del presidente de la Nación acá cuando se trató esta cuestión. Por otra parte, presidente, quiero decirle que en realidad yo tenía pensado hacer un homenaje porque el 1 de julio se cumplen 50 años de la muerte del general Perón. Pasaron para después de la votación, así que no está por quedar nadie. Y lo hicieron a propósito, porque ustedes lo que quieren es la ley base. Y quiero decirle, presidente, que las bases de la Argentina las sembró justamente ese hombre. Las bases para la educación libre y gratuita, las bases para la producción nacional, las bases para la industria nacional, las bases para una Argentina próspera, las bases para el derecho de los trabajadores y trabajadoras, las bases para que las mujeres puedan votar libremente. Y esto que ustedes hoy van a terminar votando son las bases de la entrega, son las bases para que los foráneos de siempre se queden con nuestros recursos naturales. Por eso, presidente, hoy venimos nosotros a decirle no a esta ley que ustedes vienen a traer. Y quiero pedirle perdón a los patriotas de Mayo, porque tienen la osadía de llamarla ley de Pacto de Mayo. ¿Y saben cómo debiera llamarse, presidente? Pacto de cipayos, porque no le cabe otro nombre a esto que ustedes hoy están por votar. Por eso, presidente, por eso, hoy más que nunca, venimos a reivindicar el orgullo de ser peronista, el orgullo de saber que el próximo 1 de julio vamos a rendir homenaje al 3 veces presidente de los argentinos, al hombre que puso a la Argentina de pie, y que quiero decirle finalmente que mientras haya un argentino bien nacido, habremos de defender una patria justa, libre y soberana. Gracias, presidente.